La mecánica del caracol. Con Eva Caballero. La historia es un incesante volver a empezar. Tucídides, historiador y militar ateniense. Arratsaldeon, hoy retomamos la colaboración con Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. De la mano de Juan Aguirre iremos repasando cada 2 viernes investigaciones y libros sobre historia, antropología, sociología, muy centrados en el análisis de la cultura vasca, pero sin olvidar temas universales como el que traemos hoy, ni más ni menos que la Revolución Francesa. Y después marcharemos a Basauri, donde se encuentra ubicada una ermita, la de San Martín de Cínaga, que es el yacimiento arqueológico con la cronología más extensa de Vizcaya, desde el siglo IV hasta el XVI. Allí se fundó además uno de los templos cristianos más antiguos de Euskal Herria, allá por el siglo VI. Daremos más detalles en una charla con el arqueólogo Juan José Cepeda. Comenzamos. En los próximos meses se va a conmemorar el 200 aniversario del final de las guerras napoleónicas que implicaron a prácticamente todos los pueblos de Europa, desde Italia a Escandinavia y desde Portugal a Rusia. Fue en la localidad belga de Waterloo, en junio de 1815, donde la aventura imperial francesa acabó definitivamente después de una larga serie de derrotas encadenadas tras la batalla de Vitoria de 2 años antes. El imperio de Napoleón Bonaparte se deshizo y la monarquía absoluta se reinstauró, no solo en Francia, sino en muchos otros países. Pero la llama de la Revolución Francesa había prendido y las nuevas ideas sembradas por el idealismo liberal germinaron, abriendo a un mundo muy distinto al que se había conocido antes de la Revolución Francesa de 1789. Un mundo que en gran medida es el nuestro, del que somos herederos. Iniciamos un nuevo curso de colaboración con Eusko Ikaskuntza, con la Sociedad de Estudios Vascos, con un tema que estoy segura apasiona a nuestro colaborador Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva, me conoces, Sé que te gusta la historia, sí. Sé que te gusta la historia de nuestros vecinos, sí. Y sé que te gusta hablar del espíritu liberal. Pues sí, efectivamente, es así, has acertado. Y me gustan los libros de nuestro invitado, y no es un halago gratuito, la verdad, Eva, porque es que a nuestro invitado además le conocemos, en fin, los oyentes de la mecánica y los que nos han seguido estos años también lo conocen o lo recordarán, porque lo hemos tenido varias veces aquí para hablar de libros suyos como la alternativa Garat, esto fue el año pasado, que de alguna manera conecta con el tema de hoy, Sinfonía Guerrera, sobre la sinfonía que hizo Beethoven con motivo de la batalla de Vitoria, o El Testamento, sobre la herencia de la independencia del reino de Navarra. Y ahora ha escrito este libro, un libro que se titula Breve Historia de la Revolución Francesa, del que vamos a hablar con Íñigo Borinaga, puesto que de él se trata. Arratsaldeon, Íñigo. Arratsaldeon, Juan, ¿qué tal? Licenciado en Historia y titulado en Estudios Avanzados de Historia Contemporánea, natural de Elorrio, socio de Eusko Ikaskuntza, evidentemente, máster en Estudios Vascos y en Periodismo e investigador sobre los movimientos políticos contemporáneos y autor pues, de estos libros que he citado antes, junto con otros sobre el fascismo, la Revolución Rusa, la Guerra Civil o la China de Mao o las utopías a lo largo de la historia, siempre haciendo gala de una notable capacidad divulgativa. Una primera reflexión, Íñigo, que quiero compartir contigo, bueno, y me rectifica si no estás de acuerdo, en qué medida sí. A estas personas que suelen dudar sobre decir, lo que sucedió hace 200 años en Francia, pues bueno, ¿a quién le interesa? Eso ya son historias muy viejas y tal. Pero que es que quizás hay que recordar que fue allí, algo anticipado ya Eva en la entradilla, que fue allí entonces donde se fraguaron valores que para nosotros hoy son tan ordinarios y tan modernos como la democracia, como los derechos humanos, la separación de poderes, como la opinión pública o las ideologías. Es entonces cuando aparece el concepto de derecha y de izquierdas o el nacionalismo. Sí, pues tienes toda la razón, Juan. Efectivamente así es. Al final la Revolución Francesa lo que supuso fue el primer triunfo del liberalismo en la Europa continental, ¿no? Un triunfo que luego, pues obviamente, después de la aventura napoleónica, pues
pues bueno, perdió un poquito de fuelle y finalmente con las revoluciones del 30 y del 48 pues volvió a resurgir, ¿no? Y al final es el origen del mundo pues prácticamente tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? En cierto modo, los ideales del liberalismo se imponen en Francia y luego en las naciones hermanas, así es como llamaba el directorio a determinados satélites que conquistó y que dominó, y posteriormente pues en toda Europa, ¿no? En cierto modo el liberalismo pues podríamos decir que es hijo de ese pensamiento económico del dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Del libre mercado, y de esos postulados de los pensadores ilustrados del siglo de las luces como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, etcétera, ¿no? Que hablaban de separación de poderes, de soberanía nacional, dejar de ser vasallos para ser ciudadanos, la soberanía está en el pueblo y no en un señor coronado. Entonces, desde luego estamos hablando de un tema capital en la historia. Y bueno, no solamente por lo que supuso ideológica o políticamente, sino por lo que vendría después a suponer en cómo se iban a construir los diferentes estados pues prácticamente a nivel mundial. En este libro, Breve Historia de la Revolución Francesa, Íñigo Bolinaga nos cuenta pues cómo sucedió este periodo tan intenso, todos los acontecimientos que se vivieron desde la toma de la Bastilla hasta el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte. Y por situarnos en el principio, hay que decir que a finales del siglo XVIII pues Francia era un país en quiebra, las reformas de sus finanzas habían fracasado y la puntilla al antiguo régimen además le vino a Francia del otro lado del Atlántico con la independencia de los Estados Unidos. ¿En qué medida la Revolución Francesa es una consecuencia de un problema muy serio económico, de una crisis muy potente y también pues deudora ideológica de esa guerra al otro lado del océano? Sí, desde luego, porque al final la Revolución Americana no solamente es una guerra de independencia pura y dura, sino que es una revolución liberal también. Y bueno, al final los países anglosajones pues en cierto modo se adelantaron con esa evolución inglesa y posteriormente británica y bueno, con la revolución de Estados Unidos, que al final hizo ver definitivamente a la burguesía francesa pues que era un gigante económico pero un enano político, ¿no? Y entonces pues tenía que tomar las riendas y las toma, Y por supuesto, pues bueno, el planteamiento económico pues era dramático. Francia en aquella época estaba en una situación económica catastrófica, en bancarrota, y desde luego efectivamente el tema de la intervención, primero de una forma pues bueno, un poquito matizada y posteriormente ya pues francamente en la guerra por la independencia de los Estados Unidos a favor de los insurgentes americanos, pues fue desde luego un desangrar económico que bueno, pues hizo caer a muchos responsables de economía del gobierno francés y que finalmente pues provocó pues el enfado de determinados sectores, incluso de parte de la parte más avispada de la aristocracia, que veía que el futuro estaba en brazos de la burguesía o en convertirse en burguesía, y bueno, pues finalmente pues se desata lo que será la revolución, que muchas veces pues bueno, se ha imaginado o se quiere imaginar, o quizá porque resulte más romántico, que es casi un levantamiento del pueblo. Y bueno, efectivamente hay levantamiento del pueblo, pero desde luego hay que poner quizá más la vista en la burguesía, en sus intereses y en cómo va pues paso a paso intentando imponer ese nuevo sistema, ese sistema burgués, más que en un planteamiento de revolución popular que bueno, en cierto modo no es el caso, o al menos tenemos que tener en cuenta que es una revolución burguesa en todos los casos. Ya, pues precisamente, Íñigo, el emblema, el símbolo de la revolución es un acto de levantamiento popular, que es la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789, hoy fiesta nacional francesa, ¿verdad? Y claro, leyendo su libro no le da por pensar si esta es una elección un poco arbitraria, porque efectivamente hubo otros acontecimientos protagonizados por la burguesía ilustrada del tercer estado, que fueron no menos trascendentales. Por ejemplo, pues la proclamación de la primera asamblea, ¿verdad?, el 16 de junio de ese mismo año, o unos días después, el 4 de agosto, eso que se llama la Noche de la Locura, en que de pronto se abolieron de golpe y porrazo todos los privilegios del sistema feudal en Francia. Entonces,
Entonces, no sé, ¿cómo se puede interpretar esa supremacía simbólica del asalto a la toma de la Bastilla sobre otros momentos? Hombre, yo creo, al fin y al cabo, el tema de la toma de la Bastilla es algo, pues casi anecdótico, Sí, ¿no? porque era una cárcel semivacía ya. Era una cárcel semivacía, pero que representaba, ahí estamos, la fuerza, el poder del símbolo, del que muchas veces se ha hablado, ¿no? Claro, una cosa es, pues el tema, lo que has comentado, la Noche de la Locura, que fue trascendental, pero realmente, pues quizá es más abstracto para utilizarlo propagandísticamente como símbolo, pues de cara al pueblo, por así decir, ¿no? Hace falta un símbolo, pues claro, y desde luego la Bastilla era una cárcel odiada y temida al mismo tiempo, una cárcel que en la mentalidad popular era absolutamente negra y que representaba, pues eso, todo lo malo del antiguo régimen. Sí es verdad que había muy pocos presos y que realmente pues no fue costoso, pero una vez de tomada fueron desguazándola, o sea, lo cual significa pues realmente lo que suponía para el pueblo, ¿no? Y además, pues bueno, enfrente de una de las barriadas más revolucionarias o bueno, que más estaban sufriendo la crisis o más proletarizadas, si se me permite un poco el término, ¿no? Y entonces, en este sentido, la revolución o la burguesía fue inteligente al utilizar este símbolo porque sabía que encajaba o que cuajaba mejor en el pueblo, como ocurrió con la marsellesa o con otros símbolos que al final, pues bueno, llegan más directamente al corazón sin necesidad de explicaciones, ¿no? En cierto modo eso es el valor del símbolo está ahí. Uh-huh. Vamos a describir entonces el cuadro sociológico de esa Francia anterior a la Revolución, dominado por tres clases sociales, por tres estamentos, por la estructura de los tres estados. ¿Quiénes son cada uno de estos estados? La clásica estructura estamental, ¿verdad?, del antiguo régimen, que se rompe totalmente, absolutamente ya, con la sociedad de clases que la impone pues el sistema liberal. Pues bueno, como bien se sabe, son tres estamentos, ¿verdad?, el clero, la aristocracia y el tercer estado. Aunque bueno, sí que habría que tener en cuenta quizá que así como el clero quizá es el estamento con quizá una conciencia más institucionalizado y tal, sí que es verdad que hay un alto clero que es el que tiene todos esos privilegios y que cobra el diezmo, etcétera, etcétera, y hay un bajo clero que bueno, pues sufre las mismas penalidades que el pueblo, ¿no? Entonces muchas veces cuando hablamos del clero nos estamos refiriendo a ese alto clero como estamento privilegiado y bueno, exentos de impuestos, tanto la aristocracia como el clero, ¿no? Incluso no pagaba ningún impuesto directo, salvo uno, el don gratuito, pero era casi un cachondeo, en el sentido de que el don gratuito, pues el monto lo fijaba siempre la Iglesia, y lo recaudaban ellos, con lo cual, pues bueno, pues muchas veces era una cosa un poquito así, ¿no? Y bueno, la Iglesia de Francia, pues sí, como bien se sabe, tenía sus propios tribunales, monopolizaban prácticamente el tema de la educación, etcétera, ¿no? Y por parte de la nobleza, pues también hay un estamento que se ha denominado privilegiado, en el sentido de que, bueno, tenían una inmunidad fiscal, privilegios judiciales, ¿no? Una cierta exclusividad que se puede matizar en la ocupación de los altos cargos de la corte, ¿verdad? Se puede matizar en el sentido de que había una división tradicional entre la nobleza de toga y la nobleza de espada, ¿no? La de espada era la tradicional, la de siempre. La de toga tenía orígenes burgueses, pero era nobleza todavía, ¿no? Uh-huh. Y quizá era más dinámica aún. Entonces, bueno, existen todo ese tipo de matices. Y bueno, pues finalmente el tercer estado, que quizás sea pues el estamento más variado, ¿no? Eran todos los demás. Joder, el 90%. Sí, la absolutísima mayoría y bueno, son los que llegan bajo sus espaldas, pues todo, ¿no? Pagan los impuestos señoriales, impuestos reales. Son los que trabajan realmente, ¿no? Porque... Efectivamente, los que sostienen absolutamente todo. Uh-huh. O sea que aquí están también los desfavorecidos y está, pues bueno, la burguesía. Está esa parte de esa burguesía pues alta, vamos a decir, los banqueros, los armadores, etcétera, de los que en cierto modo depende la monarquía porque le pide dinero, porque le pide favores, y está, bueno, la burguesía pues más urbana, más pues bueno, los artesanos, los médicos, profesiones liberales, etcétera, y bueno, finalmente pues la gran mayoría del pueblo que fundamentalmente son
pues son o artesanos, pequeños artesanos o campesinos, ¿verdad? Y la revolución pues será el triunfo de esa burguesía, de la burguesía como representante del tercer estado. ¿Y qué valores se imponen a partir del triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa? ¿Cuáles son los valores que impulsa esa revolución? Hombre, pues los valores clásicos del liberalismo, ¿no? Hombre, desde luego, y en primer lugar, la soberanía nacional que hemos comentado antes, no la soberanía del rey, del monarca, sino la nación se considera soberana, ¿no? Y por supuesto la libertad, de ahí viene el liberalismo, la libertad económica e individual. Ese valor del individuo también es muy importante, ¿no? Entonces, en cierto modo, pues la economía tomará un valor muy importante, tanto tienes, tanto vales, casi. Y bueno, en una sustitución de ese sistema estamental cerrado por uno de clases, como he comentado, cuyo motor al final es la prosperidad, el dinero, ¿no? Y por supuesto la propiedad, el valor de la propiedad privada, en contra de un sistema comunal que en cierto modo estaba bastante extendido anteriormente. Eso va a ser uno de los valores primordiales, fundamentales dentro del liberalismo. Por supuesto también pues los derechos individuales, los derechos del individuo, ¿no? Los derechos humanos, la igualdad en deberes y derechos. Y bueno, pues todo lo que conlleva, que al final ha generado un cambio de mentalidad que es la que tenemos hoy en día nosotros, ¿no? Sí que igual habría que comentar que esa igualdad no necesariamente se traduce en solidaridad, son cosas diferentes, ¿no? Pero digamos que es un paso muy, muy importante. Al fin y al cabo, no debemos de perder la perspectiva de que fue una revolución burguesa. Uh-huh. ¿Cómo afectó la Revolución Francesa a las provincias vascas dentro del Reino de Francia? Porque la organización tradicional de las comunidades vascas se echó por tierra. Sí, totalmente. Fue el final de los fueros, al fin y al cabo, ¿no? El final de los fueros y la integración de los tres territorios vascófonos pues dentro de la unidad jurídica y constitucional de la monarquía parlamentaria, posteriormente de la República y, bueno, ya de ahí para adelante en Francia en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, claro, se crea un departamento por primera vez, un departamento vasco-bearnés, que es el que tenemos actualmente, más o menos. Y bueno, sí fue importante también el fin del mayorazgo, por ejemplo, ¿no? En una tierra, pues bueno, pues escasita, una tierra que no era precisamente feraz, pues el mayorazgo se mantenía un poco para que no se dividieran las tierras y por lo tanto, por lo menos el mayor, pues pudiera mantenerse, ¿no? Y eso generó muchísima problemática en tiempos de la Revolución. Incluso hubo, bueno, se comentaba desde los revolucionarios, fundamentalmente los jacobinos, que el fanatismo habla euskera, ¿no? En el sentido de que los vascos, pues en cierto modo, se mostraron bastante contrarios a la revolución. Y bueno, pues hay una serie de historias que son conocidas, como el tema de la deportación de determinados habitantes de zonas cercanas a la frontera, etcétera, ¿no? Sorprende saber que a las puertas de la edad contemporánea la mayoría de los franceses no sabían francés, no hablaban francés. Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente, eso lo comento además en el libro. Sí. Es una cosa que puede sorprender pero que es que realmente, bueno, al fin y al cabo... Al fin y al cabo, que es Francia, habría que pensar también, ¿no? Empezando por ahí. Efectivamente, es una Francia que no tiene nada que ver como ningún otro país, ¿no? Muchas veces tenemos esa idea, que es una idea que surge de aquí, que a cada idioma corresponde una nación o viceversa, y a cada uno un estado. Y no necesariamente, de hecho nunca ha sido así, ¿no? La justaposición de lenguas, culturas e idiomas ha sido una cosa bastante común y bastante tradicional. Y de hecho en aquella Francia, pues bueno, pues estamos hablando, pues toda la mitad sur, pues hablaban diferentes idiomas del occitano, ¿no? Uh-huh. El bearnés, el gascón, el provenzal, etcétera, etcétera. Pero tenemos el bretón, tenemos el alemán en la zona de Alsacia, tenemos el neerlandés, el flamenco, tenemos el corso, tenemos el euskera, tenemos el catalán y tenemos pues una serie de idiomas. Al fin y al cabo, el francés era la lengua de corte y es lengua de corte pues prácticamente desde Enrique IV
con mucha fuerza con Richelieu y Luis XIII y posteriormente con Luis XIV, se impone como lengua de corte, pero pues incluso los sacerdotes se daban cuenta en la zona sur, sobre todo, de que bueno, pues muchos incluso no hablaban la lengua de Oil, ¿no?, el francés, y entonces utilizaban, a pesar de que no era legal o no era lo que había que hacer según las directrices del gobierno, pues los idiomas locales. Bueno, lo cierto es que se llega a 1789 y allí nadie prácticamente imaginaba que Francia, que era la más antigua monarquía de Europa, no lo olvidemos, pudiera llegar a convertirse en muy pocos años en una república. Eso es algo insólito o inimaginable en 1789. Y sin embargo, así sucedió. Y unos pocos años después, no solamente se convirtió en república, sino que encima guillotinaron al rey. ¿Qué pasó en el partido monárquico? ¿Qué hizo de mal Luis XVI para semejante catástrofe? Hombre, Luis XVI desde luego no estaba nada a gusto con lo que había, ¿no? Él, bueno, pues como bien se sabe, intentó negociar con potencias extranjeras, fundamentalmente Austria, pero no solamente Austria, que era, bueno, el hermano de su mujer era el emperador, y bueno, pues se descubrió que efectivamente había tenido relación con países extranjeros y enemigos en ese momento de la revolución, ¿no? Y posteriormente la famosa fuga de Barents, pues bueno, quedó absolutamente desacreditado ante la revolución y ante el propio pueblo, ¿no? Y finalmente, a pesar de que salió por poco y que muchos creían que no iba a ocurrir, pues finalmente se impuso el sector más radical y le guillotinaron, efectivamente, no solamente a él, sino también posteriormente a su mujer, etcétera, ¿no? Bueno, pues algo que realmente no era necesario para la revolución y que unió a toda Europa en contra de la revolución, pero que en cierto modo quizá a medio plazo pues pudo ser interesante de cara a que la revolución pudo reforzarse y finalmente, de ser atosigado, pues a lanzarse fuera de sus fronteras y a conquistar Europa prácticamente. ¿Cómo pudo ser que una revolución burguesa acabara siendo liderada por sectores más desfavorecidos, los famosos sans-culottes, y bueno, y que además adoptase unos tintes tan radicales y tan sangrientos ya en una etapa posterior? Sí. Hombre, hay que tener en cuenta que la base social, el apoyo en el que se asentaban los robespierristas, que nunca dejaron de ser burgueses, eso hay que tener en cuenta, pero esa base social que les arrastró finalmente, aunque muchos no querían, pues era una base social, vamos a definir, más proletaria, en cierto modo, ¿no? Más de unos sectores pues más desfavorecidos, y que obligaron o arrastraron a ese gobierno, una vez que da el golpe de Estado y se imponen los jacobinos con su apoyo, no lo olvidemos en ningún momento, pues a llevar a cabo una política más social, ¿no? Quizás algo que era totalmente imprevisto en una revolución burguesa y que no se había visto ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. En Francia sí, y quizás esta es una de las características que lo diferencian y que lo hacen incluso más interesante, ¿no? Una política que luego con el directorio, después de Thermidor, pues se va a corregir y se va a volver exclusivamente una política burguesa liberal, ¿no? Pero efectivamente los jacobinos tuvieron una base social, o se apoyaron quizá demasiado, se dejaron arrastrar por unos sectores por los que en principio pues no tenían por qué haberse visto arrastrarse. Entre las muchísimas curiosidades que se encuentran en el libro de Íñigo Borinaga está que la palabra terrorista surge entonces. Pero es que además surge no siendo peyorativa, sí, porque en la etapa que se considera, que se llamaba la dictadura del terror, que corresponde efectivamente al gobierno de los jacobinos, a Robespierre y compañía, cuando miles de personas fueron pasadas por la guillotina, lo fueron virtuosamente, digamos, en aras a lo que llamaban el despotismo de la libertad, lo que decía Robespierre, el despotismo de la libertad, una expresión sí, que suena contradictoria. Sí, efectivamente. O como dijo Danton, seamos terribles para dispensar al pueblo de serlo, ¿no? Eso había es. que ser terrible, había que hacer una depuración absoluta. Organicemos el despotismo de la libertad para aplastar el despotismo de los reyes. Sí, sí, efectivamente. Y como bien has comentado, el terrorismo, la palabra terrorismo como algo bueno. Bueno, sí. Como algo, como una catarsis social. Efectivamente.
efectivamente a través del terror, a través del miedo, pues vamos a quitar absolutamente toda la porquería o todo lo que sobra en la sociedad, ¿no? Y es verdad que el terrorismo, la terminología surge con la Revolución Francesa y como algo correcto. Los terroristas son los que son partidarios del terror, son partidarios del gobierno en esa política de limpieza que va a conseguir pues que finalmente se instaure la libertad. ¿Cómo? Pues depurando a los enemigos de esa libertad, ¿no? Hay que ser terrible. Un terror puritano, ¿verdad? Como era el propio Robespierre. Sí, el incorruptible, le llamaban, y efectivamente era probablemente el más incorruptible de todos los que protagonizan esta aventura, ¿no? Y muchas veces un personaje al que probablemente no se le haya entendido lo suficiente, ¿no? Quizás, pero sí, ciertamente, pues el terror como algo bueno, pues desde luego él lo veía así. Me llama la atención, veo aquí en el libro una imagen de la descristianización vivida en tiempos del terror. Es que en muchos lugares, la Catedral de Bayona es un ejemplo, pues es que no hay estatuas en los pórticos, se nota que en cierto momento pues profanaron templos, destruyeron patrimonio histórico con la excusa de que era religioso y que me imagino que se asociaba la religión con la opresión también, ¿no? Bueno, la religión no necesariamente, pero sí el cristianismo en un momento dado, ¿no? Incluso se quiso sustituir al cristianismo pues por la religión de la razón, ¿no? Incluso poniendo a los grandes filósofos y pensadores pues casi como semidioses y poniéndolos como ejemplo, ¿no? Y bueno, Robespierre también pues pretendió incluso crear una especie de religión. Al fin y al cabo, como dijeron una serie de personajes, la religión no deja de ser un buen pegamento social. Entonces, en cierto modo, no se puede renunciar absolutamente a ella, porque al fin y al cabo la religión es lo que hace que el pueblo, digamos que por miedo o por determinadas convicciones, se mantenga fiel al gobierno, y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, sí a una descristianización, pero no un ateísmo absoluto ni completo, ¿no? Digamos que siempre va a haber ahí un concepto que luego Napoleón lo va a retomar y bueno, pues efectivamente pues lo va a utilizar también precisamente con esta idea, ¿no? de pegamento social, incluso con un catecismo, el famoso catecismo imperial, en el que pues bueno, dice que la religión de Francia es la religión católica, etcétera. A mí esta locura también de cambiar los nombres del calendario me llama mucho la atención. Sí. Y de los pueblos. Y de los pueblos. Bayona se pasó a llamar Port de la Montagne. Y Ustarich, Marat Surniv, en el recuerdo de Marat, el revolucionario. Sí, o Port de la Montaña, o La Palombière, o vamos, Chavin Dragon, que era una forma de reformular toda la realidad otra vez. Esto no es un poco un delirio, porque ya hay cosas que ya parecen un poco de delirium tremens, no sé. Ellos consideraban que estaban creando un mundo nuevo absolutamente desde los orígenes. Entonces tenía que cambiar absolutamente todos los nombres, el calendario. De hecho, el año 1, el año 2, el año 3, ellos eran absolutamente conscientes de que estaban haciendo historia, y esto es interesante en esta época, ¿no? Y realmente Francia, sobre todo a partir del directorio, se erige casi como el ejemplo, ¿no? Como el ejemplo del mundo. Y muchas veces cuando empiezan a invadir, cuando se crea ese estado de depredador que le llamaban, que necesitaba conquistar nuevos territorios para poder mantenerse, para poder sacar beneficios, pues en ese momento, claro, se plantea un problema a la revolución, y es que estamos conquistando, estamos atacando, ¿no? Esto cómo se come. Estamos atacando e imponiendo nuestro sistema. Y claro, la respuesta es a un hombre enfermo, curable, pero que se va a morir, ¿le curarías? Sí, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Ya. Esto es lo mismo. Nosotros tenemos el fuego de la razón, nosotros tenemos la cura para este mundo de reyes despóticos y absolutos, y tenemos que imponer esa cura, ¿no? En cierto modo eso fue también una excusa pues para eso, para convertir a Francia en un estado depredador. Bueno, ¿y el ejército? ¿Qué hizo durante toda la revolución? Porque en tu libro termina el ejército ya tomando, bueno, más que el ejército, el general Bonaparte dando un golpe de estado y tomando las riendas. Se ve que ya pensó que ya bastaba de delirio, ¿no? Pero bueno, es curioso que durante todos esos años el ejército, ¿qué hacía?
Bueno, el ejército, digamos que tuvo un toque un poquito discreto. Al principio se mostró, buena parte del ejército se mostró favorable a la monarquía, pero posteriormente se unió a la revolución, ¿no? Y más aún cuando se unieron al ejército muchísimos sansculots, que iban voluntariamente, y al final, pues bueno, luego cuando ya se declara la nación en armas, pues ya estamos hablando pues de un ejército que, si bien muchos de los mandos pues tenían otra extracción, buena parte de él era de una extracción pues un poquito más no nobiliaria, precisamente. Y también, Íñigo, el hecho de que estuvieran embarcados en aventuras fuera de sus fronteras hizo que el ejército, al estar alejado de París, no participó de todo este enfrentamiento político que llevó a la guillotina a unos, a otros y luego a los demás. Sí, efectivamente. Los grandes generales, efectivamente, que estaban pues un poquito en otros puntos de Europa, ¿no? Pero que luego, no solamente con Napoleón, sino con otras personalidades, toman un poco las riendas a partir del directorio. El directorio va a depender muchísimo del ejército y finalmente, con el consulado, pues Napoleón inaugura un poquito esa tradición liberal de los ejércitos, que es mantenerse o tener esa idea decimonónica de ser los garantes o los que preservan un poco la pureza de las esencias, ¿no? Y si las cosas van mal dadas, pues ellos van y se levantan, ¿no? Uh-huh. El ejército, de todas formas, en España también se ve, a partir de entonces, tiene en buena parte un sabor en cierto modo liberal. El levantamiento de Riego también fue un levantamiento militar, ¿no? Uh-huh. En este planteamiento un poco que al final el liberalismo, pasando el tiempo, pues va a terminar generando lo que tradicionalmente se considera la derecha política. Ajá. Bueno, y luego llega Napoleón Bonaparte y lo demás es otra historia ya. Eso es. Es otra historia. Bueno, Juan, vamos a recordar el título de este libro, decir que es una colección, la de Breve Historia, de la editorial Nautilus, que nos gusta mucho. Sí, están muy bien editados, ¿verdad? Son muy brevitos. Son muy breves, tienen un formato muy agradable, bien ilustrados. Eso es, con un criterio interesante, muy completitos. Sí, y a un precio muy asequible. Sí, 12,90. Pues está muy bien. Sí, de esta colección Íñigo tiene ya, este es el tercero o el cuarto, ¿no, Íñigo? Sí. Sí. Bueno, este es Breve Historia de la Revolución Francesa, del que hemos hablado hoy, libro de 256 páginas ilustradas en la editorial Nautilus. Uh-huh. Gracias, Íñigo. Hasta otra ocasión. A vosotros. Agur, Juan, hasta pronto. Agur. Apuntes de ciencia. Vamos a repasar a continuación algunas noticias en formato breve y empezamos con varias relacionadas con la crisis del ébola. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado este viernes que al menos 5 vacunas experimentales más serán sometidas a ensayos clínicos próximamente y ha precisado que espera que haya listas unas 100.000 dosis para la primera mitad de 2015. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha anunciado que va a incrementar a 1.000 millones de euros sus contribuciones para combatir el ébola en los países más afectados en África Occidental. Y estas epidemias se combaten con muchos medios y desde muchas perspectivas científicas, también desde la perspectiva de las matemáticas. Investigadores matemáticos de la Universidad Complutense de Madrid y de una universidad de Senegal han desarrollado un modelo epidemiológico que permite predecir el riesgo de propagación del ébola, simular la difusión de la enfermedad y ubicar las diferentes zonas de peligro que pueden producirse. Las principales características de este modelo es que tiene en consideración los flujos migratorios entre los diferentes países, los efectos que pueden tener las medidas de control y también presentan coeficientes temporales adaptados a cada país. Y es que cada enfermedad presenta sus propias características y la mayoría de ellas necesitan modelos de simulación diferentes para hacer frente a lo que pueden ser epidemias, situaciones reales. Este modelo tiene en cuenta las características de los brotes del ébola, el riesgo de introducción o difusión en cada país y es capaz de generar mapas de riesgo y listados de países por orden de peligro, sea de entrada como de difusión de la enfermedad.
La sede en Vizcaya de la fuente de espalación de neutrones, el ESS Bilbao, ha conseguido 2 paquetes de trabajo con la sede principal de este proyecto en la ciudad sueca de Lund, por valor de 14 millones de euros. Estos trabajos aseguran una importante carga de tarea en los próximos años para el equipo científico de esta instalación bilbaína, un consorcio participado a partes iguales por los gobiernos español y vasco, cuya finalidad es contribuir al proyecto europeo de la fuente de espalación. Uno de los encargos consiste en construir el elemento principal de funcionamiento de toda esta instalación europea. Y una noticia que nos ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con la evolución humana. Hace entre 6.000 y 18.000 años, los antepasados de los esquimales de Siberia y de los inuit norteamericanos sufrieron una variante genética que les permitió sobrevivir en entornos tan hostiles como estos mares de hielo, donde las temperaturas bajan hasta 70 grados bajo cero y donde, desde luego, la agricultura es inviable. La mutación codifica una enzima que permite asimilar los ácidos grasos de una dieta basada en carne de mamíferos marinos y en la que hay muy baja o bajísima presencia de hidratos de carbono. Esta variación genética hizo que estas poblaciones estuvieran razonablemente bien alimentadas con una dieta muy particular. Sin embargo, los descendientes de aquellos paleoesquimales, que siguen portando en su mayoría este gen mutado, tienen hoy unas condiciones de vida mucho más benignas. Paradójicamente, esta variación genética, que supuso un beneficio en el pasado, deteriora en el presente la salud de estas poblaciones, que ven incrementado el riesgo de sufrir hipoglucemia y que ven aumentada además su tasa de mortalidad infantil, según ha descubierto un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge. Esta variante genética está hoy presente en el 68% de las poblaciones árticas y es prácticamente inexistente en cualquier otro grupo humano del mundo. Este estudio ilustra, por tanto, la importancia de comprender los cambios evolutivos en el pasado para entender su impacto en la salud de las personas que viven en la actualidad. En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol. En el barrio San Miguel de Basauri encontramos una pequeña construcción de planta rectangular, de mampostería, con vanos y esquinas de arenisca, una ermita que no llama demasiado la atención por su forma, por su tamaño o estilo, y que sin embargo es un lugar de gran interés arqueológico. La ermita de San Martín de Finaga tiene la secuencia cronológica y cultural más importante de Vizcaya. Su restauración data de 1994, pero los restos más antiguos que se han encontrado en su entorno son del siglo IV. La Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Basauri trabajan en la puesta en valor del yacimiento y la divulgación de su valor tanto histórico como cultural. Nos va a acompañar en esta visita por San Martín de Finaga el arqueólogo Juan José Cepeda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decíamos que es un lugar de enterramiento concretamente desde el siglo IV, pero con una secuencia cronológica amplísima. ¿Hasta cuándo llegan las evidencias arqueológicas en este sentido? Sí, el lugar tiene enterramientos y desde el finales del siglo IV después de Cristo en adelante hasta el siglo XI es la época, digamos, en la que se concentra la mayor parte de los enterramientos. Luego hay evidencias posteriores. La primera iglesia que se estableció en el lugar parece que fue destruida o se abandonó en torno a esas fechas en el siglo XI y luego se reedificó un nuevo templo en el siglo XVI, que es más o menos lo que podemos ver hoy en día, también modificado a su vez por las restauraciones posteriores. Uh-huh. Cuando hablamos del siglo IV, que es el momento más antiguo en el que hay evidencias arqueológicas, se trata de un entorno atribuido al periodo romano. En esa época, ¿qué podía ser ese lugar? ¿Un simple lugar de enterramiento o habría algún tipo de construcción?
Había algún tipo de construcción que todavía no hemos podido interpretar del todo bien. Está en estudio, pero sí hay un pequeño recinto que pudo haber sido un mausoleo, un lugar de enterramiento de carácter más privilegiado, y en torno a él se localizan las primeras sepulturas de inhumación, sepulturas que no están orientadas en el sentido canónico del cristianismo, o sea que no van de este a oeste, sino que están orientadas al sur. Sí, sí. ¿Y el primer edificio ya de tipo religioso cristiano, de qué época sería? Pues es la iglesia más antigua que tenemos con seguridad en Vizcaya y una de las más antiguas de todo el País Vasco, si no también la más antigua. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estas evidencias son siempre muy escasas. La iglesia la podemos situar ya en torno a los siglos VI-VII. Queda todavía por precisar si es en la primera o en la segunda de estas centurias. Son fechas muy antiguas. Hay que tener en cuenta que prácticamente no tenemos ninguna iglesia documentada para una fecha tan alta. Hay que ir al interior de Álava para tener pues evidencias en el entorno de Salinillas de Buradón, donde hay también una iglesia distinta, un poquito más elaborada, pero que se lleva también a esa época. O sea que estamos ante un resto del cristianismo muy antiguo en lo que es el territorio de Vizcaya. Sí, en las paredes de la ermita de San Martín de Finaga también se han encontrado estelas con una serie de decoraciones geométricas correspondientes a un periodo incluso mucho más antiguo de todo esto que estamos comentando ahora, ¿verdad? Sí. Hay que tener en cuenta que este lugar está muy cerca del castro de Malmasín, que es un recinto sobre los túneles de Malmasín que conocemos todos, un recinto fortificado que está habitado durante la Segunda Edad del Hierro, o sea, entre el siglo IV antes de Cristo y la llegada, digamos, de los romanos en torno al siglo I después de Cristo. Hay evidencias de las gentes que vivían allí en forma de estelas de la última fase de este periodo prerromano, de estelas que luego a su vez son reutilizadas en época romana, o sea que estamos ante un lugar frecuentado ya durante la Edad del Hierro. Lo que sucede es que en Finaga los restos arqueológicos in situ son ya del siglo IV, pero hay evidencias reutilizadas de época anterior. De manera que tenemos evidencias desde la Segunda Edad del Hierro, evidentemente ya de tiempo romano, y una de las iglesias más antiguas seguramente de Euskadi. Y a partir de ahí, la historia de esta ermita, ¿cómo va avanzando? ¿Sigue siendo un templo? ¿Sigue siendo lugar de enterramiento? ¿Hay algún detalle, por ejemplo, sobre las inhumaciones que se produjeron allí que haya resultado para los arqueólogos especialmente revelador o destacado? Sí, los enterramientos no son muchos, son aproximadamente una docena. Se han encontrado dos recientemente, dos más en las obras de acondicionamiento exterior de la iglesia, en una zona muy cerca del muro. Y lo que sucede es que son de un gran interés porque son muy antiguos. Dentro de la secuencia de enterramientos, de sepulturas de inhumación conocidas en Vizcaya, son de los más antiguos. Entonces tenemos un grupo importante de sepulturas tardorromanas, o sea, ya de la última fase romana, sobre todo del siglo V. Luego tenemos dos enterramientos que tienen estas sepulturas también tienen un gran interés porque aparecen aparecen las tachuelas del calzado, incluso una ofrenda a los pies de uno de los inhumados con un recipiente de terra sigillata, un vaso de mesa, pues seguramente con la ofrenda funeraria del difunto. Luego tenemos dos enterramientos que siguen en el tiempo, ya en torno al siglo VI-VII, que tienen si cabe, un mayor interés por cuanto tienen un ajuar más rico, que es el característico enterramiento de la época de la época de los pueblos germánicos, con armamento, entonces con dos puntas de lanza, una espada, un recipiente también de vidrio. Son piezas de un gran interés que de hecho están expuestas en el Museo Arqueológico de Bilbao. Y luego ya pasamos a un grupo de enterramientos posteriores hasta llegar al siglo XI, que ya no son inhumaciones vestidas, ya no son inhumaciones con ajuar, y que llegan hasta ese siglo XI aproximadamente, en el cual se abandona la iglesia y su necrópolis, digamos la necrópolis que normalmente siempre está cerca de una de las iglesias medievales. Uh-huh. ¿Qué estudios se están realizando ahora mismo sobre los restos, tanto óseos como materiales, hallados en esta ermita? De momento se está haciendo el inventario, la selección de piezas así dibujables. Hay que también documentar parte de las que ya se conocían desde las excavaciones del año 94, y nos queda también fechar por carbono 14 los dos últimos
los dos últimos inhumados, las dos últimas sepulturas que han aparecido en el transcurso de las obras, porque también tienen interés, como todas, pero vamos, estas también se sitúan en el momento antiguo, entonces tienen interés también para fechar la propia iglesia. Uh-huh. ¿Y puede quedar algo por descubrir en el entorno de San Martín de Finaga? Se hicieron varios sondeos y ninguno de ellos dio resultados. Hay que tener en cuenta que es una zona muy erosionada y también que se ha cultivado en época moderna, como casi todo el territorio vizcaíno, y entonces por una causa o por otra no se nos conserva prácticamente nada. En cualquier caso, si hiciese en un momento determinado algún movimiento de tierra, siempre habría que vigilar porque pueden quedar incluso objetos fuera de su contexto, pues pueden conservarse y pueden ser de gran interés, ¿no? Uh-huh. Pero en principio, y para desgracia nuestra, no hay nada prácticamente que se conserve de esta época fuera del entorno inmediato de la iglesia. Sí, sí. Bueno, nos encontramos en uno de los yacimientos que permite estudiar, además con una amplísima cronología, como nos ha dicho Juan José Cepeda, pues estudiar la forma de vida de la población autóctona. En este caso, ¿qué es lo que más se está aprendiendo del estudio de esta ermita? Lo que tiene más interés es primero, documentar una cristianización temprana, que es algo que siempre ha sido objeto, digamos, de debate entre los historiadores y arqueólogos. Y luego, además, se extiende la necrópolis aneja a la iglesia, pues se extiende un tipo de sepultura que se conoce en otras zonas del País Vasco, en Álava, en Navarra, que son las sepulturas con armamento, características de la antigüedad tardía, y que constituyen un fenómeno en sí característico del País Vasco en estos momentos, frente a otras zonas circundantes, por ejemplo en el interior de la península, en el que este tipo de sepulturas ya no abundan o son muy escasas, ¿no? Uh-huh. Entonces estas dos cosas, estos dos temas, por así decirlo, de la cristianización temprana y el de la expansión de este tipo de necrópolis por prácticamente todo el País Vasco, pues son temas de estudio de un grandísimo interés. Sí, sí. ¿Y va a haber alguna acción de cara al público para dar a conocer los hallazgos en San Martín de Finaga? Sí, existe por parte de Diputación un proyecto de divulgación, de musealización in situ. O sea, lo que se ha hecho es acondicionar la iglesia, porque tenía humedades y no presentaba unas buenas condiciones para la conservación de los restos que han aparecido en el subsuelo. Entonces se ha acondicionado el interior de la iglesia para que estos restos sean visibles mediante un suelo acristalado. Y además está previsto realizar varios paneles interpretativos en los cuales se explique pues todo esto de lo que he estado hablando, acompañado pues, de dibujos reconstructivos y aquellas informaciones que puedan ser de interés para el público que acuda a visitar el lugar. Ajá. El de Basauri para empezar, ¿no? Que no sé si en el pueblo tienen constancia de que tienen este yacimiento tan rico allí. No, me imagino que no. Vamos, en el entorno inmediato sí, la gente conoce las excavaciones y que hay piezas que están expuestas en museos, pero no es un lugar muy conocido fuera del entorno inmediato, del barrio de Finaga. Sí, sí. Muy bien, Juan José, pues muchas gracias por habernos descubierto este lugar tan interesante. Un saludo. Vale, muchas gracias a ti. El escritor Jonathan Swift es conocido por ser el autor de Los viajes de Gulliver, ese fantástico libro de aventuras que nos dejó, por ejemplo, el término liliputiense, en referencia a los diminutos habitantes de Lilliput, la isla en la que naufragó Gulliver. Pero Jonathan Swift también nos dejó otro nombre de su invención. Resulta que tuvo una alumna de origen holandés llamada Esther van Homring, a la que conocía desde 1708. El escritor inventó para esta chica un apelativo cariñoso utilizando la primera sílaba de su apellido, o sea, Van, y el diminutivo inglés de Esther, o sea, esa. Un apelativo que utilizó en un poema que publicó en 1726 y que estaba titulado Cadenus and Vanessa. Y este es el origen de un nombre muy popular en países de habla inglesa y que también en las últimas décadas ha dejado numerosas Vanessas entre nosotros. Lo cierto es que los escritores han sido grandes inventores de nombres. En Euskadi, sin ir más lejos, tenemos los ejemplos de Francisco Navarro Villoslada, que llamó Asier a un personaje de su novela Amaya o Los vascos en el siglo VIII, o el suberotarra Agustín Chao, padre del personaje del patriarca Aitor, otra producción literaria cuyo nombre triunfa desde hace años.
Y vamos a despedirnos recordando que tenemos en marcha en la web del programa itv.com/La Mecánica del Caracol un sorteo de un libro muy interesante que hemos presentado esta semana en el programa. Se llama Ciencia Express, curiosidades de las últimas investigaciones. Su autor es José Antonio López Guerrero. Con él charlamos esta semana precisamente sobre diferentes cuestiones que aparecen en este libro. Curiosidades sobre los seres humanos, su comportamiento, el mundo animal, sobre el medio ambiente, sobre el espacio, en fin. Cuestiones todas ellas escritas en un lenguaje muy divulgativo y con mucho sentido del humor, la verdad. Así que si entráis en itv.com/La Mecánica del Caracol, allí veréis la forma de participar en este sorteo y podéis también acceder a la entrevista que tuvimos con José Antonio López Guerrero, que es microbiólogo e investigador del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Llegamos así al final del programa. Buena tarde, feliz fin de semana, agur.